Operamos una semana, fue la semana de eso. Lo van a ver probablemente uno en la sala desde el mañana pasado y el otro que fue un poquito más. La sofalitomía total. Quizás tarde un poquito más en pasar, pero seguramente lo voy a probar próximamente. Y van a ver lo que muchas veces hablo en teoría y gasto mucho salido. Me dicen lo más práctico es lo que se ve. En cualquier momento lo metemos en el museo, en el audiovisual. No sé. Mira, lógicamente ya tenía la HDMI, evidentemente era unos visionarios. Tenía HDMI, ya era un logro, yo pensé que... Ahora tampoco le vamos a ver un USB-C, ¿no? Pero bueno. Bueno, el tema de tratar va a ser entonces cáncer de esófago. Voy a poner luz en acá adelante. Cáncer de esófago. Siempre cuando doy unas clases me gusta comenzar hablando de anatomía, sobre todo anatomía quirúrgica, que es muy importante, y algo de fisiología. Bueno, el esófago, como saben, es un tubo largo que comunica la faringe con el estómago. Arriba tiene el esfínter esofágico superior, abajo el esfínter esofágico inferior o cardias. Tiene un recorrido desde el punto de vista anatómico. Acuérdense, hay un esófago cervical, torácico y abdominal. De hecho, el abdominal a veces es algo discutible. Y vamos a ver que desde el punto de vista quirúrgico también lo vamos a dividir en tres sectores, pero de tercios: tercio superior, medio e inferior. Entonces, como le dije, es un órgano tubular, aproximadamente mide entre 15 y 20 centímetros, depende de la longitud, si la contextura física, si es brevilíneo, longilíneo, paciente. Y comienza en el cuello con la conexión con la hipofaringe, a través del esfínter esofágico superior, que es el fascículo del cricofaringeo. Tiene un largo trayecto mediastinal. En ese trayecto mediastinal donde tiene las relaciones anatómicas más importantes, y de hecho, si se acuerdan lo que era la clase de tumores de mediastino, el esófago sirve para dividir el compartimento mediastinal en el mediastino anterior y posterior. El límite anterior del esófago es el límite para delimitar lo que es mediastino anterior de lo que es mediastino posterior. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos órganos mediastinales que lo atraviesa desde el opérculo torácico hasta el hiato diafragmático. Bien. En ese trayecto, principalmente mediastinal, es donde adquiere las relaciones anatómicas más importantes, principalmente con la tráquea, con la membranosa, la carina traqueal y el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo, acuérdense,
tiene más contacto porque sí, termina después deslizándose por el arco aórtico y el descenso de la aorta torácica. El esófago está ligeramente corrido hacia la izquierda de la tráquea, ¿se acuerdan, no? Por eso tiene más contacto con el bronquio izquierdo. Cuando sale el callado aórtico, lo desplaza más medial y queda más en el medio, mientras que la aorta descendente viaja bien a la izquierda de la columna, el esófago se hace más medial y queda bien pegado a la columna vertebral en la cara anterior de las vértebras torácicas. Entonces tiene una importante relación con el arco aórtico y la aorta torácica descendente. La tráquea y, por supuesto, acá no está, con el fondo de sarcófago del pericardio, que es sobre todo el tercio inferior del esófago. Desde el punto de vista etiopatogénico, bueno, se sabe que principalmente el alcohol y el tabaco son los, desde el punto de vista de la carcinogénesis, son factores predisponentes. Sobre todo los tumores de tipo epidermoide, no es epidermoide sino escamoso, para poder diferenciarlo del epidermoide, que es el epidermoide de piel. Acuérdense que el epitelio del esófago es un epitelio plano estratificado, ¿está? Es un epitelio plano estratificado, no queratinizante, por lo tanto no forma una pátina cónica, por eso es escamoso. Tumores escamoso, no es epidermoide, quedó en el pasado, porque no tiene nada que ver con la piel, es un plano estratificado, es un escamoso. El alcohol y el tabaco está demostrado que tiene una alta incidencia, sobre todo del tipo escamoso, los tumores tipo escamoso. Lo mismo que los compuestos nitrogenados. Esto se ve mucho, sobre todo en los países asiáticos, que tienen mayor incidencia en cáncer esofágico y gástrico. Cáusticos, alimentos condimentados, agua caliente, etc. Lo más importante acá es los cáusticos. Hoy día ya no sabemos más, pero antes con la intención suicida se solía utilizar cáusticos, soda cáustica, hizo que haya una lesión mucosa o a veces transmural, al punto tal que puedan necrosar completamente el tubo esofágico. Hay diferentes graduaciones, lesiones por cáustico. Lo importante es la recuperación, no la uva, sino lo crónico. Las estenosis cáusticas, producto de ingesta de cáusticos, puede generar lesiones preneoplásicas. De hecho, el paciente que tiene lesiones por cáustico debe ser vigilado endoscópicamente y periódicamente, porque el riesgo de que las lesiones estenosadas de los cáusticos puede desarrollar un carcinoma escamoso. De hecho, algunos lo consideran como lesiones preneoplásicas, las estenosis cáusticas, para ver la magnitud que tiene ese tipo de lesiones en el esófago. Desnutrición, abitomiosis, bueno, lo que pasa es que esto también es un círculo vicioso, porque el paciente con tumores esofágicos muchas veces tiene difagia o afagia, no se alimenta bien, se desnutre, es un círculo vicioso. Y por supuesto, el tabaquismo, habíamos dicho, altísimo, 2 a 6 veces el riesgo, ya sea para adenocarcinoma como para escamoso, pero principalmente para el escamoso. Una pregunta. Sí. ¿El alcohol es por el compuesto en sí o por ejemplo, una persona que tenga un hábito recurrente de alcohol asociado al vómito, por ejemplo? No es por los vómitos, por el mismo motivo que es un factor carcinógeno. Tiene incidencia en carcinogénico, no porque vomito sí. Como el cáncer de pulmón. O las lesiones de las lesiones mucosas de la piel, de la boca. Hay algunas enfermedades hereditarias raras, se llaman una de ellas, por ejemplo, la tirosis, que está asociada a anillos esofágicos y queratosis palmoplantar, que es una enfermedad autosómica dominante, tiene aumento del riesgo de carcinomas escamosos. Es rarísima la enfermedad, pero para tenerla en cuenta como control de riesgo. ¿Cómo se llama la enfermedad, doctor? Tirosis. Tirosis. Sí, tirosis, así como suena. El adenocarcinoma, también hay una secuencia carcinogénica que está asociada principalmente a la obesidad, al reflujo gastroesofágico y
al esófago de Barrett. Recuérdense que el esófago de Barrett de por sí es una metaplasia, es un epitelio atípico, que es lo hemos dicho, el esófago es plano estratificado, el Barrett es un epitelio cilíndrico en donde tiene que haber un epitelio plano estratificado. Eso es producto del reflujo gastroesofágico que irrita la mucosa esofágica y convierte en un epitelio cilíndrico. Pero con células caliciformes, porque en el son células benignas. Es una metaplasia, es un cambio de mucosa, pero no son histológicamente alteradas, salvo que con el tiempo y la irritación pueden generar displasias, que pueden ser desde bajo grado a alto grado hasta incluso desarrollar un carcinoma in situ invasor. Eso lo determina el patólogo por la distribución de la cromatina, por los nucleolos, por el grado de mitosis, etc. Pero el de por sí el Barrett es una metaplasia, es una mucosa normal en una zona atípica. Es un ejemplo de metaplasia. Pero puede sufrir cierto grado de displasia hasta convertirse en un cáncer invasor. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Acá lo que les comentaba, el escamoso, que está muy asociado a cáncer de pulmón, mejor dicho, la fisiopatogenia, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo. Esos escamosos están asociados a los tumores de la cavidad oral y los pulmonares. Probablemente, recuerden que biológicamente tienen una origen similar. Con respecto a la propagación, muchas veces lo hace en forma directa, por contigüidad, por vía hemática o por vía linfática. Los tumores esofágicos en su mayoría son tumores epiteliales, casi más del 98% de las veces. Cuando hablamos de tumor esofágico estamos hablando de adenocarcinoma o de carcinoma escamoso. Pero hay otros tumores raros, por ejemplo los tumores del estómago gastrointestinal, los GIST, que representan muy baja incidencia en el esófago, pero puede presentarse hasta el 1%. Y después tenemos lesiones de la muscular, que pueden ser lipomas, leiomiomas, que son patologías raras. Recuerden ya a partir de ahora que empezamos el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene 4 capas: una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una serosa. En el caso del esófago y el recto inferior no tienen serosa, porque están recubiertos ni con pleura, están recubiertos con la pleura en el esófago, en la cavidad torácica, y el peritoneo lo recubre el abdomen. La pleura en el esófago no está adherida, no es como en el peritoneo a las vísceras, como al intestino delgado o como al estómago o al colon. Por eso no tiene serosa, sino lo que tiene es una adventicia. La cuarta capa, en vez de ser serosa, es adventicia. Por lo tanto, no tiene un límite de propagación tan neto como tiene el segmento más anterior del tubo digestivo. Y pueden ubicarse entre el cuarto y sexto lugar de los tumores del tubo digestivo. No son tumores muy frecuentes, pero ocupan un cuarto a sexto lugar. Eso es un esquema de las relaciones anatómicas, principalmente con los vasos. Acá vemos las ácidos, menor y mayor, ácido mayor, haciendo el callado por encima del bronquio derecho, para desembocar en la vena cava superior. Y acá tenemos la vena ácidos menor, cruzando de izquierda a derecha a la ácido mayor. Y este conducto que está acá es el conducto torácico, lo va a desembocar a el confluente yugosoclavo izquierdo. Todas estas son las relaciones anatómicas posteriores del esófago. Las anteriores es la que habíamos comentado anteriormente, que son el corazón, el pericardio, la tráquea y hacia la izquierda, el callado aórtico y la aorta descendente torácica. Esto que está acá es la cisterna de Pequet, que a veces se desarrolla cuando se desarrolla 50 ubicado principalmente en los ganglios retroperitoneales por detrás de la cabeza pulmonar.
Bueno, entonces, desde el punto de vista patológico, puede ubicarse en cualquier altura del esófago, principalmente se ubican en el tercio medio, un 50%, un 40% a 35% en el esófago inferior y entre un 10 y un 15% en el tercio superior. Ahora puede decir bien determinar desde el punto de vista quirúrgico que es tercio superior, medio o inferior. El escamoso más era predominante antiguamente y hoy día ocupa una relación 1 a 1 con el adenocarcinoma. Así prácticamente, estadísticamente están igualados. Bien, ¿qué es esófago superior, medio o inferior? Ahí estamos en las proporciones, 50% en el medio, 35-40% en el inferior y 15%, 10% en el superior. ¿Cuál es el límite para el tercio superior del esófago? Bueno, desde su constitución, en la cricoides, en la faringoesofágica, hasta el callado aórtico, es tercio superior. Tercio medio es desde el callado aórtico hasta el límite, eso es más arbitrario, de la vena pulmonar inferior. La vena pulmonar inferior determina el límite del esófago medio. Y desde ese punto hasta el cardias es el esófago inferior. ¿Estamos? Eso es lo importante, más que nada por el abordaje y el tratamiento de esta división en tercios, ¿no? ¿Cómo se va a presentar un paciente que tiene un tumor de esófago? Bueno, lo más característico es la disfagia, que es la alteración del bolo alimenticio. Pero es primero a sólidos y después a líquido, ¿no? Bueno, por eso mismo, hay algo ahí. Si bien la disfagia no determina, no es patognomónico del cáncer esofágico, es algo que uno debe estudiar. Tal como la hemoptisis no es patognomónico del cáncer de pulmón, pero uno debe determinarlo, en el caso del esófago también. ¿Por qué? Porque hay algunas disfagias que están asociadas a trastornos motores esofágicos y que no tienen nada que ver con lesiones de la mucosa esofágica. Principalmente la calasia, que es una de ellas, de los trastornos esofágicos, los motores primarios, el esófago cascanueces, el espasmo esofágico difuso, son todas patologías que van asociadas a disfagia y a veces también a dolor torácico, y que a diferencia de la disfagia de origen tumoral, que es muy característica, no es así una disfagia progresiva. Muchas veces el paciente tiene un espasmo esofágico difuso, ingiere una bebida caliente o fría y genera disfagia o dolor torácico. En cambio, los tumores esofágicos, la disfagia se llama progresiva, porque va progresando primero de sólidos a líquidos, de líquidos a fagia. Por eso se llama que es una disfagia progresiva. Porque primero el paciente dice que no puede comer bien los sólidos, que se le trata la comida, después ya pasa un procesado y apenitas, y después ya apenas el líquido, y ya por último no puede ni ingerir el líquido, vomita absolutamente todo. Esta verdad que es una disfagia progresiva de sólidos a líquidos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, quizás el método, el gold estándar para el paciente que tiene una disfagia es una videoendoscopía, porque tenemos la posibilidad de ver la lesión y de observarlo. Por supuesto, el examen físico, identificando la presencia de adenopatías supraclaviculares. Mucho no vamos a poder explorar el esófago, porque es un órgano muy profundo. Por lo tanto, una vez que tengamos la biopsia y confirme la lesión neoplásica, le vamos a pedir una tomografía. La tomografía de tórax y abdomen es la mejor estándar para la estadificación. Podemos agregarle a esto una seriada. La seriada nos va a permitir determinar bien la altura de la lesión. Recuerden que las endoscopías están informadas desde el margen de la arcada dentaria, porque uno con el tubo endoscópico es flexible, ¿no?
que está tiene centímetros marcados. Entonces, a tantos centímetros acá entra el superior porque es donde está viendo el gastroenterólogo, está entrando el tumor. Por eso el cambio mucoso aproximadamente está a los 40 centímetros, entre los 38 y 40 centímetros. Entonces a veces se puede alterarse un poquito la altura, entonces la seriada nos permite ver con mayor proporción la altura del tumor, para poder determinar si está en el tercio superior, medio o inferior. Y la econdoscopia se reserva para aquellos tumores que son tempranos. ¿Y cuáles son los tumores tempranos? Aquellos tumores que solamente ocupan la mucosa y la submucosa. Ahora vamos a ver que tiene mucha utilidad, sobre todo en pacientes que tienen displasia de alto grado o carcinoma in situ, para poder hacer mucosectomías endoscópicas o disecciones submucosas sin tener que hacer grandes cirugías. Pero la econdoscopia nos va a permitir ver bien la penetración en el tubo, porque nos permite ver bien las capas musculares, las capas que tiene el esófago, la mucosa, la submucosa, la mucolar propia y la subserosa. Evaluar el T, ¿no? Y la presencia incluso de adenopatías. Por eso es útil la econdoscopia. Por supuesto, un paciente que tiene un tumor que se ve francamente por la tomografía, la econdoscopia mucho es menos importante. Es más que nada para aquellos pacientes que tienen una lesión mucosa que se ve por endoscopia y queremos saber la profundidad de la lesión. O sea, primero hacen la veda y después hacerse la... La econdoscopia tiene indicaciones muy escasas. Los tumores que y vamos a ver que lamentablemente son los menos. Nunca. Con la econdoscopia también podríamos identificar movilización y sensibilidad. La econdoscopia te va a dar con mucho mayor precisión el TNM que la tomografía. Claro. O sea que cuando estás viendo un esófago engrosado ya no hay mucha econdoscopia que te sirve, si ya estás viendo que está comprometida la muscula. Si no, está bien engrosado. Desde el punto de vista endoscópico, las lesiones pueden ser polipoides, planas, ulceradas o estelosantes. Estamos hablando de macroscopio. Entonces podemos ver, por ejemplo, una lesión ahí, en el tercio inferior del esófago, por decirlo, la línea esofogástrica, una lesión ulcerada, y acá tenemos una lesión polipoide, que se está resecando con una sangre. ¿No quieren mate? No. Y esto como se vería por una serie de esofogatos. Voy a hacer un paréntesis con respecto a los tumores de la línea esofogástrica. Perdón, ¿cuáles son los tipos? ¿Polipoides? Ulcerado, estelosante y plano. Gracias. Los tumores de la línea esofogástrica son un capítulo dentro de los tumores límites entre el esófago y el estómago. Hay una clasificación hecha por un cirujano, Sewell, que clasifica los tumores de la línea esofogástrica en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 son aquellos tumores que están localizados por encima de la línea esofogástrica, entre los 5 centímetros y el centímetro. Tipo 2 son los que están ubicados entre 1 centímetro por encima del cambio mucoso hasta 2 centímetros por debajo del cambio mucoso, son los verdaderos tumores de Carles. Y tipo 3 son los que están por debajo de los 2 centímetros hasta los 5 centímetros. Son los tumores subcardiales. En su mayoría son todos adenopacientes. La diferencia es que los tumores subcardiales, es decir, los tipo 3, se manifiestan más como tumores gástricos con metástasis peritoneales y hepáticas, mientras los tumores tipo 1 se comportan más como tumores del tercio inferior del esófago. Con respecto al TNM, el T es de tumor, tamaño tumoral, N de la presencia de las metástasis ganglionales y el M de la presencia de metástasis adiposas. Decimos que es T1 cuando el tumor está limitado a la mucosa, pero no la pasa. Recuerden que la submucosa tiene una capa muscular, se llama muscular de la mucosa. Eso implica una barrera linfática muy importante. Aquellos tumores están por encima de la muscular de la mucosa, tienen hasta 5% de posibilidad de tener metástasis ganglionares a distancia. Mientras la primera vez que lo superan, pasan a tener más de un 15% de presencia de tumores de metástasis ganglionares. Por eso es importante
y después vamos a ver, por eso es importante la endoscopía, porque permite ver bien esa delimitación de lo que es un T1 y lo que es un T2. E incluso puede determinar lo que es un T1A, que está por encima de su mucosa, de la mucosa, de lo que es un T1B. Que si aquellos pacientes que están en condiciones pueden hacer una disección submucosa, una mucosectomía, y que el tratamiento sea radical. Porque acá lo más importante es que el tratamiento sea oncológicamente satisfactorio, no por la mínima facilidad. Ya una vez que compromete la muscular propia, pasa a ser un T2, si la compromete completamente son un T3, y ya se infiltra estructuras vecinas como la pleura parietal, o la aorta, o los bronquios, o la tráquea, o la ventana, pasa a ser un T4. Los ganglios se clasifican en N1, N2 y N3, dependiendo de la cantidad de ganglios infiltrados, hasta 3 es N1, entre 3 y 5 es N2, y más de 5 N3. Eso a veces se evalúa más en la pieza de anatomía patológica que lo que uno puede ver en los estudios por imágenes. Hoy día se puede agregar como estudios por imágenes el PET, porque el PET permite determinar la presencia de adenopatía mediastinalis con compromiso metabólico, que puede determinar que tenga metástasis nivel mediastinal. Y M, la presencia o no de metástasis a distancia, hepático. Acá tenemos la estratificación del TNM, que no es necesario que tengan memoria, que sepan aproximadamente que ya la presencia de ganglios mediastinales condiciona el tratamiento. Podemos tener un T1, T2, N0, y esos pacientes, ahora vamos a ver, pueden ir directamente al tratamiento quirúrgico, mientras que aquellos pacientes que son un estadio 3A o 3B que tienen metástasis ganglionares, estos pacientes van a ir a un tratamiento neoadyuvante de quimio-radioterapia para después poder operar. Y ya por supuesto aquellos tumores avanzados T4 o con metástasis son pacientes para cuidar paliativos. Son tumores irreversibles. ¿Los N1 también van a cirugía? T1 y T2, N0 van a ser T2 o más de T2 o N1 van a neoadyuvancia. Entonces es un estudio que se hizo multicéntrico, ya tiene más de 10 años, que se llama CROSS, que comparó pacientes que se operaban directamente, pacientes que hacían neoadyuvancia en tumores relativamente avanzados, porque son tumores avanzados, estamos hablando de tumores N1 o N2, T3, N1, N2. Estos pacientes se vio que mejoraba la sobrevida si primero se hacía radioquimioterapia, se operaban y después hacían la adyuvancia, que si se operaban directamente y hacían la adyuvancia. Pero podemos encontrarnos que un paciente con un T4 o con metástasis a distancia. Estos pacientes el tratamiento es paliativo y no va a ser para nada quirúrgico. Estos pacientes muchas veces son añosos, son pacientes de más de 65 o 70 años, que sufren de comorbilidades como diabetes, hipertensión, e incluso vienen con síntomas tardíos, y la consulta muchas veces no es temprana, y eso hace que cuando consultan tenemos tumores avanzados. Además, son tumores de difícil criterio curativo si no es con un tratamiento radical, y para ser radical implica hacer una esofagectomía. No se puede sacar un pedacito de esófago solamente donde está el tumor, sino hay que sacar a veces casi todo el esófago, con los ganglios mediastinales que los circundan. La perforación es directa, y como cada por decía, las grandes cirugías son lo único por ahora el momento que permite tener un tratamiento curativo a mediano plazo. Tratamiento de esofagectomía. Ahora vamos a ver los tipos de procedimientos quirúrgicos. Y después se hace quimio-radioterapia de refugio. Como tratamiento paliativo podemos tener principalmente el stent. Aquellos pacientes que no se van a poder operar, que están con difagia, tienen un tumor obstructivo, se puede poner un stent de esofagio, que habitualmente es metálico, autoexpansivo. La esofagectomía, vamos a hablar de abordajes abiertos o de asistidos. De abordajes abiertos, principalmente vamos a encontrar tres tipos.
uno transdietal, sobre todo para el manejo de los tumores del nivel esofagogástrico del tercio inferior, tóraco-abdominal y Borruis, en el que yo estaba comentando, precisamente la semana pasada operamos un paciente por vía transdietal y otro por vía tóraco-abdominal. Es decir, ya tenemos 2 pacientes internados, que es un buen ejemplo de 2 técnicas quirúrgicas diferentes para la patología esofágica. Esto implica la transdietal, es un abordaje solamente abdominal, se amplía el hiato esofágico y se trabaja por vía abdominal, tratando de llegar al mediastino inferior, al esófago inferior a través del mediastino, por vía abdominal. En cambio, la tóraco abdominal implica una incisión abdominal y una torácica. La toracotomía es una incisión, una toracotomía posterolateral derecha, y eso nos permite subir el tubo gástrico que va a hacer anastomosis esofagogástrica en el tórax. Y por último, tenemos el abordaje triple, que es la cirugía de McKeown, donde se aborda por laparotomía, por toracotomía y por cervicotomía. Porque la anastomosis va a ser con el esófago cervical, el tubo gástrico, es lo que viene a reemplazar al esófago cuando lo extirpamos, porque uno tiene que darle continuidad al tránsito intestinal y se utiliza algún órgano que permita darle esa continuidad. En la mayoría de los casos, más del 90%, se utiliza el estómago, sobre todo si el paciente tiene cirugías gástricas previas. Se hace un tubo gástrico, que se lo voy a mostrar, y se asciende ya sea al tórax o al cuello. También se puede utilizar el colon derecho o el yeyuno. En su mayoría de las veces se utiliza el como gastroplastía en el estómago, para poder reemplazar la continuidad de intestinal. Y el abordaje videoasistido, que va cada vez ganando más adeptos, es muchas veces una combinación de la tóraco-abdominal, la cérvico-tóraco-abdominal, pero hecho por videotoracoscopía, laparoscopía, con un abordaje mini-invasivo. Entonces, acá tenemos el estómago. El estómago es un órgano muy irrigado, muy bien irrigado, por eso es lo que más utilizamos. Esto que está acá es la cubatura menor, donde está el epipelón menor, el epipelón gastrohepático, el epipelón mayor, o el epipelón gastrocólico, por donde van las gastroepiploides izquierda y derecha, y mientras por la curvatura menor tenemos otro circuito anastomótico de entre la gástrica izquierda, la estomática, y la arteria pirórica. Tenemos una doble arcada vascular. Encima es un órgano muy móvil. Yo no les comenté, les voy a comentar la diferencia de lo que es un epipelón, de lo que es un meso y lo que es un ligamento. Recuerden la anatomía, un epipelón es un revestimiento peritoneal que comunica dos vísceras. Entonces tenemos el epipelón mayor, el epipelón menor, los cuernos. Recuerden. Otro epipelón. La transcavidad de los epiplones. Esos son espacios, ¿sí? Está producida por los epiplones. Ahí los epiplones, dos epiplones más. En el útero había uno. ¿En dónde? En el útero. ¿Qué epiplones hay en el útero? No. ¿Qué epiplones hay en el útero? Rotula. No, ligamento. Ah. Epipelón. No. Epipelón. Epipelón. La dijo la compañera. La bolsa de epipelón que hace las cavidades de epipelón. Y las cavidades de epipelón tienen dos espacios. Vamos a poner muy finito. Hacia el retroperitoneal hay intercavidad. Está producido por peritoneo. La retroperitoneal no hay intercavidad. El hiato de Winslow genera lo que se llama el vestíbulo de transcavidad, lo que es la transcavidad propiamente dicha. Muy finito. La que le pasa anatomía. Epipelón gastroesplénico, que une el estómago, la curvatura mayor del fundus gástrico, con el vasto. Por ahí pasa la gastroepipelón. Cortos, que vienen de la arteria esplénica, irrigan el fundus gástrico.
El estómago está irrigado por la esplénica, por los 3 vasos del tronco celíaco. ¿Cuáles son los 3 vasos del tronco celíaco? Esplénica, La hepática común, hepática común, la gástrica izquierda. y la gástrica izquierda o coronaria. Los 3 irrigan al esto. La coronaria estomática y la gástrica izquierda va por la trombotina menor. La hepática, ¿cómo irriga el estómago? Por 2 vasos. No va la hepática común, después da la gastroduodenal y la gastroduodenal da una arteria. ¿Qué arteria de la gastroduodenal? La gástrica Gastroepiploica derecha. derecho. ¿Y qué otro vaso da la hepática? Cuando se pone hepática común, da la gastroduodenal, se convierte en hepática propia, porque así es el películo hepático. Y da otro vaso. ¿Cómo se llama ese vaso? Pilórica. Y va acá. Acá. Esta es la pilórica. Pilórica, gástrica izquierda. Gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, que es rama de la esplénica. Y la esplénica también, los vasos cortos. Y la esófago tuberositaria posterior, la anterior la traumática inferior. Y está después el epiflón pancreático esplénico, que da la vueltita así y termina de formar la transcavidad de los epiflones. Porque el páncreas es la pared posterior de la transcavidad, está revestido por peritoneo. Ahí tenemos 4 epiflones. Entonces son los únicos 4 epiflones que conozco, no sé por eso, no salvo que haya otro más escrito, pero no. ¿Por qué? Porque precisamente es un revestimiento peritoneal que comunica 2 vísceras y está vascularizado. Porque si conecta 2 vísceras y no está vascularizado, Ligamento. o comunica la víscera con el peritoneo parital, ¿qué es? Un ligamento. Ligamento, no. Porque no tiene vasos. Se puede seccionar, no pasa nada. Ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Ligamento falciforme, ligamento coronal, ligamento Triangular izquierdo y derecho del hígado, los ligamentos frenocólico derecho, frenocólico izquierdo, ligamento redondo, de contramoneda, útero. Bien. Y el meso es una estructura revestida por peritoneo que comunica una víscera con el peritoneo parital posterior y que lleva vasos. Y por eso el mesenterio tiene los vasos que irrigan todo el líquido. O los vasos que van al mesocono transverso, que irrigan todo el cono transverso. En cambio, el colon derecho y el colon izquierdo tienen meso. No, no, porque son retroperitoneales, ¿no? Tienen meso. Sí. Pero tiene un meso, pero no es como el mesocono transverso o el mesociclo, porque precisamente está plegado. Por el plegamiento hay que decolarlo, ¿entiendes? Porque es un tubo, tiene que llegar sangre de alguna forma. Lo que pasa es que en el estado embrionario, acuérdense que esto es el peritoneo parital y esto es el peritoneo visceral. Se pliega en la rotación intestinal y el colon derecho y el colon izquierdo generan adosamientos del peritoneo. Entonces cuando uno lo opera, lo que tiene que hacer es colarlo para poder ligarlo en eso. Pero no es tan fácilmente de ver como el transverso, que uno lo levanta así y ve a trasluz los vasitos que le llegan al intestino. Con el transverso. ¿Entiendes? Tienen meso, lo que pasa es que están fusionados, están adheridos al peritoneo parital posterior. Uno lo que hace cuando lo opera es decolarlo, despegarlo de esa fascia, fascia de Toll, uno a la izquierda, 2 a la derecha. Bueno.
Vamos de vuelta. Entonces, el estómago es muy móvil, bien vascularizado, entonces podemos constituir o conformar, mejor dicho, un tubo gástrico, que es esto, que es lo que vamos a poder ascender hacia el tórax o el cuello. Esto que se llama acá son grapas de sutura mecánica. Las suturas mecánicas son como un ganchito de la abrochadora, que abrochan a cada lado del tejido y seccionan en el medio. Entonces queda el tejido dividido y suturado. Esto es una grapa de sutura mecánica. Acá se está conformando el tubo gástrico, que se va a ascender. Esto es lo que queda del estómago, el aparato gástrico, y esta parte del esófago. Y así como queda. Se asciende, este está ascendido hasta el cuello, a veces se asciende hasta el tórax, entonces se asciende hasta el cuello. Y esta es la pieza. Ese es el esófago. Esto es el casquete de estómago que queda, esto es lo que se llama tubo alveolar, que es parte del fondo, es lo que se va con la pieza. ¿Entiendes? Y estos son los ganglios mediastinales que llevan la disección. Por supuesto, el postoperatorio, el paciente si tiene toracotomía, se le pone el pleural para poner los abdominales. A veces se puede dejar como vía de alimentación una sonda atrás anastomótica, casi tocho, o una yeyonostomía de alimentación directamente. Eso depende de cada uno. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, las complicaciones más severas que uno puede tener de ese tipo de cirugía es que la más severa, que es particularmente grave, que uno no sube bien vascularizado el tubo gástrico, se necrosis. Es una catástrofe porque el paciente tiene muy baja sobrevida, tiene esa complicación. Tendría un tejido necrótico en el mediastino, pero sería una mediastinitis necrotizante también, exactamente mortal. Afortunadamente no es la complicación más fuerte. Una de las complicaciones más fuertes puede ser la licencia de anastomosis esofágica. Va a ser diferente si es a nivel torácico o si es a nivel cervical. Si es a nivel torácico va a estar en las presiones negativas mediastinales, cosa que en el cuello no lo va a recibir. Esas son las ventajas de llegar a la anastomosis hasta el cuello. La desventaja es que para llevarla hasta el cuello tengo que hacer un tubo largo y me puede quedar ligeramente tensa, cosa que en el tórax no va a quedar tensa, y la tensión también es un riesgo de que pueda filtrar la anastomosis, que tiene la licencia de la anastomosis, que es la complicación más importante y también frecuente, no más frecuente, pero sí frecuente, de este tipo de cirugía, que tengo la licencia de la anastomosis. Y eso genera una complicación en el postoperatorio, porque puede dar una infección importante, severa, a nivel mediastinal, con una mediastinitis. Por lo tanto, es importante el manejo postoperatorio, posterior a eso. Otra complicación puede ser sangrado, por supuesto, pero es la lesión del conducto torácico. El paciente, a través del drenaje pleural, cuando se empieza a alimentar, le viene un líquido lechoso, blanco. Eso es por lesión del conducto torácico. Es un kilo torácico. Y el tratamiento es quirúrgico, pero operarlo y aliviar el conducto torácico. Y si el tratamiento es paliativo, bueno, se pone un stent. Eso es una endoscopia, no se está viendo cómo se pone un stent. La misma característica que un stent coronario, solamente que es mucho más grande, de la aleación de nitinol, que es titanio, que tiene una forma de malla, no lo suelta, es autoexpansible y va ganando fuerza y expande completamente donde está la estenosis. Hoy día viene revestido, cosa de que el tumor no crezca a través de la malla de titanio, y puede el paciente tener un buen manejo de su disfagia, porque uno comer por uno. Si el paciente lamentablemente no podemos disponer de un stent o no es posible poder hacérselo con un stent, habrá que encontrar una vía de eliminación definitiva con una gastrotomía. Es algo más fácil de manejar para el paciente, que puede ser vía quirúrgica o vía farmacológica. Ahora una aclaración vale para aquellos pacientes que tienen un tumor localmente avanzado, que van a hacer radioquimioterapia y que tienen algún tipo de disfagia. Y acá viene el dilema. Como yo le dije, si yo lo pienso operar en
en algún momento voy a utilizar el estómago casi con el 90% de las chances para poder hacerle tu lugar. Pero si el paciente necesita alimentarse para hacerse la quimio o radioterapia y no se le puede poner stent, por ejemplo, hay que poner una vía de alimentación. Porque si el paciente no llega a la cirugía y no puede alimentarse, los tumores rápidamente no denutren. Primero tiene una enfermedad neoplásica y segundo, la misma disfagia le impide poder alimentarse correctamente. Entonces, tenemos dos posibilidades. Se le pone un stent, pero si no se le puede poner stent y es quirúrgico, hay que hacer una yeyunotomía de alimentación, no una gastrostomía. Porque yo le pongo una gastrostomía, arruina el estómago que puede en futuro serme útil para hacer la gastroplastia. ¿Se entiende? Ahora, si el paciente es paliativo absolutamente, no se lo llama quirúrgico, ahí sí le puede hacer una gastroplastia. Y no tengo posibilidad de poner. ¿Por qué? Porque no se va a operar, no se va a resecar. Entonces el estómago, la gastrostomía tiene un mejor manejo que la yeyunotomía. ¿Por qué? Porque es un mejor manejo. ¿Qué diferencia hay de una yeyunotomía versus una gastrostomía? ¿Qué pasó cuando yo llevo el yeyuno que cuando estoy recién en el estómago? Recibís en el yeyuno, recibís ya la bilis ¿Y qué más? y las secreciones anteriores también. Encima también. Entonces se hace toda la proteólisis, ¿no? Y entonces todo ese sistema enzimático, cuando vos se lo aplicás a la yeyunotomía, tiene que darle con elementos casi una fórmula alimentaria, polipéptidos, glúcidos, no se le puede meter un zapallo molido. Cosa que una gastrostomía sí, porque es lo mismo que uno lo hubiese masticado, se pasa con mucho puré a través de la gastrostomía. Entonces el manejo es diferente, porque es más económico para el paciente manejarse con una gastrostomía, es más fisiológico, en cambio la yeyunotomía hay que una fórmula elemental. Sí, todavía tiene la digestión mecánica, ¿no? Y el factor intrínseco también lo va a estar produciendo, ¿no? Todos vas a tener todas las enzimas, todo lo porque mismo. no es lo mismo que vos lo aportes desde el estómago que se lo metas más abajo en el yeyuno. Porque ya ahí las enzimas pancreáticas, la proteasa, la milasa, la lipasa, todo eso ya pasado de largo. Entonces, vos ya tenés que dar una fórmula más elemental. Polipéptido no puede dar un churrasco procesado. ¿Entiendes? Porque ya no tenés la peptina del estómago o las proteasas del páncreas, está mucho más abajo. Lo único que te queda es la absorción, la microvellosidad. Por supuesto, algunas enzimas llegan activas a nivel de yeyuno, pero no te van a procesar una fibra muscular. Digo, de carne, por ejemplo, de vaca. ¿Me entiendes? Por eso, ten bien en cuenta si es un paciente para tratamiento paliativo o es un paciente para neoadyuvancia. Si es para neoadyuvancia, podemos usar el yeyuno y guardar el estómago para después la cirugía mayor. Y si no, se puede hacer una gastrostomía y el paciente no va a requerir ningún tipo de cirugía por eso más que paliativo. ¿Alguna duda? Sí. Si el paciente, por ejemplo, tuvo una cirugía previa de gástrica, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí ese es el dilema, es decir, o se puede utilizar el colon derecho, entonces hay que utilizar el colon derecho, se sigue el colon, entonces tenés que privilegiar el colon, se invierte, el colon derecho se invierte, hay que unir el hígado al colon transverso y te tiene que quedar bien vascularizado. El colon, en cierto sentido, para la vascularización es más difícil que una o se puede ascender el intestino delgado. Lo que pasa es que el yeyuno también pasa lo mismo, hay que utilizarlo bien. Y vos pensás que la migración viene de la mesentérica superior. Entonces tenés que conservar bien las sacadas vasculares para poder ascenderlo al gastrino. Es mucho más difícil. Pues hoy día se sigue utilizando el estómago que está bien vascularizado, es muy móvil. Pero bueno, puede haber posibilidades que no lo puedes usar porque está operado previamente con una gastrectomía previa o una manga gástrica, una cirugía bariátrica, entonces ya es más complejo. No es lo más frecuente, lo más frecuente es que el paciente tenga el estómago no patológico,
hipotesis. Bueno. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Se entendió más o menos? Excelente. Por favor. Un segundo. ¿Por qué me mucho a aplaudir?